El libro de Jueces es un libro histórico. ¿Qué significa que es histórico? Que relata cosas que sucedieron aquí en el pueblo de Israel. Entonces la pregunta, alguien puede decir, bueno, eso fue hace muchos años, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Porque Dios muestra la historia para mostrarnos qué hace Él, cómo hace Él, qué piensa Él. Y eso sí tiene que ver con nosotros. Que no le gusta a Dios o qué le gusta a Dios. Y eso tiene que ver con nosotros. Que desprecia a Dios, que rechaza a Dios, que, que es la voluntad de Dios para el ser humano. Y eso sí tiene que ver con nosotros. Entonces, por eso existe la Biblia, la palabra de Dios, revela lo que Dios es, cómo Dios piensa y lo que Dios quiere del hombre. Y es dentro de ese contexto que encontramos el libro de Jueces, porque Dios quiere enseñarnos algo. Y ese algo estábamos estudiando en el capítulo 8 de Jueces. Recordamos la vez anterior como un pueblo enemigo del pueblo de Dios les iba a atacar, era numeroso, pero perdieron la batalla porque ellos no esperaban que les atacaran. ¿Se acuerdan? Cuando ellos huyeron, salieron corriendo, despavoridos, porque Dios con pocos hombres israelitas les sacó corriendo. Tocaría que mirara si quieres ver en Jueces capítulo 7 qué sucedió. Pero salieron huyendo y pensaron, bueno, ya no nos van a seguir. Pues se equivocaron. Los del pueblo de Israel, aunque eran pocos, los siguieron y como ellos no esperaban ser atacados, entonces allí murieron y tomaron preso a los reyes enemigos. Entonces, veíamos cómo lo aplicamos a nuestra vida, ¿se acuerda? ¿Cómo aplico yo eso a mi vida? Entonces, veíamos un versículo que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Dios quiere que estemos con los ojos abiertos acerca de qué está sucediendo. Y cómo vimos, qué ejemplo vimos. Vimos el ejemplo del rey David, que por no estar donde tenía que estar, hizo lo que no tenía que hacer y pecó de una manera que marcó su vida. Y todo comenzó porque no vio lo que venía. No estuvo vigilante, no vio el monstruo que venía encima de él. Y cuando ya permitió que eso afectara su vida, eso de ahí en adelante lo marcó al rey David. Tanto que eso repercutió luego en sus hijos y problemas que tuvieron entre ellos. Entonces vimos el ejemplo de alguien que no estuvo vigilante y que la pasó mal por no estar vigilante. Entonces, la aplicación para nuestra vida, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor lo dijo. Estamos recordando algo que vimos en la vez anterior. Pero hoy miremos en Jueces capítulo 8. Dice el, el versículo 12, 12 dice, y huyendo Seba y Salmuna, esos eran los reyes enemigos, y Gedeón, sabemos que era el hombre de Dios, el juez que estaba persiguiéndolos, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto todo el ejército. Y el 13. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Entonces, hasta ahí vamos por ahora. El, Dios le dio una gran victoria. Yo quiero que miremos algo. Cuando vemos, vamos un poquito hacia atrás, el versículo 7, dice Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna. Listo. Muy bien. ¿Cuándo se cumple eso? Que está pensando en el versículo 7, se cumple en el versículo 12. Pero ¿qué quiero que miremos ahí, que nos fijemos en el versículo 7? Que había fe, ¿cierto? Cuando Dios haya entregado, eso no había sucedido, pero daba por sentado que Dios
lo iba a hacer. Eso se llama fe, porque Dios le había dicho, vaya, destruya a este pueblo que es enemigo de ustedes, háganlo. Y en base a esa palabra, él fue sabiendo que Dios le había enviado, y si Dios le había enviado a hacerlo, Dios le iba a ayudar a terminar el trabajo. La cosa es, Dios que me ha mandado a hacer a mí. Porque si Dios me ha dado una tarea, si Dios me ha dicho, haga esto, por decir algo, Dios ha puesto unos hijos bajo mi cobertura, una familia. Dios ha puesto tareas para hacer en la obra de Él. Dios me va a ayudar a llevar a cabo aquella tarea. Y yo puedo decir que así pasará, confiando no en mis capacidades, sino confiando en que Dios será fiel en cumplir las cosas. Dios va a obrar y Dios me va a respaldar en aquello que Él me ha entregado para hacer. Estaba tan convencido porque si usted mira capítulo 7, versículo 7, Dios había dicho lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Dios dijo, se los voy a entregar, se los voy a dar. Y lo creyó Gedeón. Dios lo iba a hacer. Y cuando Dios dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿será que es verdad? Ay, pero es que tengo tantos problemas en casa. Si usted viera cómo tengo de problemas en casa, con mi esposo, con mis hijos. No, estoy que me enloquezco. Pero Dios dijo, yo estoy con vosotros todos los días, ¿o no lo dijo? Ah, sí, sí lo dijo. ¿Lo creemos? Sé que pasamos a veces días complicados, ¿cierto? A veces hay días difíciles, a veces hay días en que, yo, ¿por qué no me quedé más bien en mi cama? Me levanté y, mejor dicho, me hubiera ido mejor quedándome durmiendo, como sea que usted piense. Pero Dios dijo, yo estoy con ustedes. Y Dios dice, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo soy tu Dios. ¿Cuánto confiamos en lo que Dios dice? Gedeón daba por sentado que algo que Dios había dicho que iba a hacer, lo iba a hacer con toda seguridad. Y estaba andando con un ejército que era menor que el que estaba persiguiendo. Y el ejército que estaba con él estaban cansados, tenían hambre, estaban pidiendo ayuda a un pueblo, a unas personas, parte de su pueblo, que les negaron la comida y dijeron, no, 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 cuando traigan aquí a los reyes, les ayudamos para que coman. No les quisieron ayudar, siguieron su camino, pero dijo, tenía confianza, Dios lo va a entregar en mis manos, Dios lo va a hacer. Entonces, por eso encontramos que él es un hombre de fe. Cuando usted mira Hebreos 11, ahí lo encuentra. Eh, Sin perder de la cita de jueces, lo puedes colocar allí un separador, el dedito o algo que no lo pierdas. Podemos buscar en Hebreos 11, porque luego volvemos a jueces otra vez. Por eso te lo digo. Hebreos 11 dice, dice versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando ¿lo ven ahí? Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jecté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, no por fuerza, no por habilidades, por fe, no porque ellos sean fuertes, es porque Dios en que depositaron su fe fue fiel en cumplir su palabra.
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y saben, esa última frase, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, me hizo pensar en lo que pasó allá en Jueces capítulo 7 en Gedeón, con Gedeón y el ejército de 300 hombres. Volvemos pues a Jueces. ¿Cuánto confiamos en lo que Dios dice? ¿Cuánto confiamos? ¿Cuánto descansamos en lo que Dios dice? Es la pregunta que debemos hacernos y contestar hoy delante de Dios. Entonces, la fe, digamos que el primer punto que hemos visto allí es la fe. La fe, lo que Dios hizo en el corazón de un hombre débil, de un hombre incapaz, pero un hombre que Dios le llevó a confiar en él. Pero luego sigue el versículo 13. El versículo 13 es un poco fuerte porque pasa algo del 13 al 17 y usted se dará cuenta cómo las consecuencias del pecado llegan un día. Versículo 13, entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese y tomó a un joven de los hombres de Sucot. Usted lee otra versión, creo que es la versión de las Américas, y dice lo que lo apresó, lo capturó. Aquí dice tomó. Tomó un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Pero antes de seguir al 15, recordemos que cuando Gedeón iba a perseguir al enemigo, él fue a este Sucot del que estamos hablando, que eran del mismo pueblo de él. Digo, necesitamos ayuda. Tengo a ese ejército con hambre. Ayúdenme. ¿Ellos qué dijeron? No, pero miren lo que dijeron. No, pero adicionalmente, bueno, antes de continuar para entender que volvemos a, ese fue en el 5, sí, tal vez. En el 5, versículo 5, para entender un poco, después seguimos donde íbamos. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron. ¿Qué respondieron? Que no, no. No solamente, yo quiero que veamos, no solamente contestaron que no. Dijeron, están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano, el versículo que leímos ahora, a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, ayúdenme. Y los de Peniel también le dijeron que no, que no. Entonces, una cosa es decir que no, pero ellos qué hicieron? Ellos se burlaron, podemos decirlo así, cuando tienen ya a Seba y a Salmuna en su mano, le dijeron. O sea, es más que decir que no, fue como una burla, ¿cómo dices? Una condición, pero una condición que ellos sabían que no estaban cumpliendo, porque ellos sabían, pues estaban en persecución de. Y ellos le dicen, pero si los tienen ya. No, obviamente no los tienen, porque los están persiguiendo. Entonces, hay maneras de contestar que de por sí negar un favor, y en este contexto, cuando había guerra, es malo. Pero adicionalmente, hay actitudes negativas que suman a las malas respuestas. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Hay actitudes negativas. Una respuesta puede ser de por sí mala cuando yo niego algo que Dios quiere que yo haga, que yo diga que sí, y yo estoy diciendo no. Pero adicionalmente a lo malo que es decir no,
cuando Dios quiere que diga que sí, lo acompaño de una mala actitud, sea de burla, sea de rabia, sea de amargura, de lo que sea. Lo acompaño y entonces sumo al pecado, sumo pecado. Eso fue lo que pasó. Entonces ya sigamos. Entonces volvemos al versículo 14. Entonces dice que él fue a Sucot, Gedeón, cuando ya volvía. ¿Se acuerdan que les dijo? Cuando vuelva con ellos, yo voy a trillar sus carnes, vuestra carne con espinos, dice así. Entonces, versículo 14 nuevamente, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, le preguntó y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo, están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos, cuando habla ancianos ahí son los líderes del pueblo, y tomó los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Yo quiero que miremos que hubo consecuencias por su pecado. ¿Sí? Hay consecuencias, hay pecados de pecados y hay consecuencias de consecuencias. ¿Qué les pasó a los de Sucot? Ellos fueron castigados con espinos y abrojos, o sea, sus carnes fueron heridas, pero no murieron. Pero ¿qué les pasó a los de Peniel? Dice el 17 que derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Entonces hay consecuencias de acuerdo al pecado. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nos puede parecer a nosotros, uy, qué terrible, qué duro eso, qué tremendo, qué difícil. La Biblia no dice acá que, que estuvo bien de parte de Dios lo que hizo Gedeón, pero sí sabemos que Dios le había enviado a destruir a estos reyes. Ahora, si lo de aquí fue bueno o malo, pero la enseñanza es que hay consecuencias por aquellas cosas que decidimos negarnos cuando Dios quiere que digamos que sí. Y en un momento crucial en la vida de estas personas que les hizo daño, les afectó. Entonces, qué tremendo, ¿cierto? Qué terrible eso. ¿Qué pasó con ellos? Unos murieron, otros, pero pregunta, ¿dejaron de ser parte del pueblo de Dios? ¿Porque murieron o porque no? Entonces pensaba yo, si lo trasladamos ahora, hay personas que han puesto su confianza en Cristo como Salvador, como único y suficiente. Son hijos de Dios si tienen una fe genuina en Cristo, si han desarrollado esa fe, si han dicho, Señor, aquí estoy, soy pecador, merezco el infierno, pero gracias porque Cristo muere por mí en la cruz. Y confían plenamente en Jesús. ¿Llegan a ser hijos de Dios? Sí. ¿Pueden pecar? Sí. Pero si son verdaderos hijos de Dios, el resultado no será el infierno. El infierno es para aquellos que no han depositado su fe en Jesús. Pero pasa algo más allí, el versículo 18 está hablando de lo qué pasó con los reyes, qué pasó con ellos. Del 13 al 17 vemos un castigo para personas que hacían parte del pueblo de Dios. Pero el versículo 18 y el 21 vemos un castigo para personas que no hacían parte del pueblo de Dios, para estos reyes enemigos. 18 dice, luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Recuerda que están hablando con los reyes que capturaron, que eran de los enemigos de ellos. Y ellos respondieron, ¿quién? Seba y Salmuna, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría.
y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenían temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Entonces, estaba pensando que hay un castigo para los que hacen parte del pueblo de Dios y un castigo para los que no hacen parte del pueblo de Dios. ¿Saben a qué me refiero? ¿Verdad? Seba y Salmuna no hacían parte del pueblo de Israel, pueblo de Dios, mientras que los de Sucot y Peniel sí. Ahora, un creyente verdadero puede caer en pecado, sí. Y una persona que no aún no ha puesto su confianza en Cristo cae en pecado. Digamos que el creyente verdadero cayó en un pecado, no sé, fornicación. Y digamos que la persona que aún no ha confiado en Cristo también cayó en fornicación. Dios va a obrar con respecto y va a disciplinar este que es creyente. Sí. Dios va a juzgar el pecado de este otro que no es creyente, pero los resultados son distintos. Este puede morir, Dios le puede quitar la vida, sí. Y Dios le puede quitar la vida al otro, también. Visto desde ese punto, dirían, por igual, no hay ninguna diferencia. Hay una diferencia grande, que si he confiado en Cristo como Salvador, si realmente mi fe está puesta en Él como Salvador, este que se muere creyente porque pecó, Dios le quitó la vida, este se irá a estar con el Señor. ¿Por qué? Porque ha confiado que Cristo murió por sus pecados. Y Dios puede obrar de una manera severa frente al pecado de un creyente. Y lo vemos en Hechos capítulo 5. ¿Se acuerdan? Cuando Ananías y Zafira mintieron. Eso fue radical. Eso no fue sencillo. Ellos murieron de una manera inmediata. Eso fue radical. Eran creyentes y Dios los castigó fuertemente, les quitó la vida, pero habían puesto su confianza en Cristo y entonces, si así es, si eran verdaderos hijos de Dios, entonces se fueron a estar con el Señor. Podemos ver desde fuera que es igual, pero la eternidad que le espera a aquel que no ha puesto su confianza en Jesús es terriblemente, es algo eh, indescriptible, de malo, de un alta condenación, juicio, sufrimiento, dolor. Por eso, por eso hoy se ofrece salvación todavía. Por eso hoy se dice a las personas, vengan a Jesús, lleguen a Cristo, arrepiéntasen, vengan y crean que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Decídase por decir sí a Jesús, porque si no, le esperará una eternidad tan terrible que es indescriptible lo terrible que es. Bueno, entonces, primer punto habla de la fe, segundo punto habla del castigo. Y el tercer punto vamos para un trono despreciado y ahí finalizamos. Dice versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú, tu hijo, tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, bueno, ya dejemos hasta el 23. Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Qué pasó? Los israelitas vivían, estaban rodeados de pueblos. Los pueblos que estaban aquí alrededor tenían reyes. Y moría el rey, ¿y quién heredaba? El hijo del rey. Y así pasaba en los pueblos alrededor de Israel. Entonces, los israelitas comenzaron a ver eso y a pensar, bueno, ¿y eso por qué no puede pasar acá?
¿Por qué no puede pasar lo que pasa allá afuera, aquí? Entonces, esa era la idea cuando, versículo 22, le piden los israelitas a Gedeón: sé nuestro Señor, reina sobre nosotros y tus hijos también reine sobre nosotros. Esa fue la idea. Cuando, ¿qué nos muestra esto? Cuando Gedeón, miren esto, cuando Gedeón va a los de Sucot y les pide alimento para el ejército, ellos no le dieron. ¿Por qué no le dieron? Pero saben una cosa, ellos, los de Sucot, esas personas de ese pueblo, estaban viendo a Gedeón, pero no estaban viendo que Dios estaba con Gedeón. Si hubieran visto a Dios y que no era un propósito humano, que era de Dios mismo que venía esto, ellos hubieran dicho, sí, claro, tomen, pero vieron no a Dios, sino al hombre. Ahora, miren esto otro. Cuando Gedeón gana, los hombres vienen y le dicen, venga, ¿usted por qué no es rey sobre nosotros? ¿A quién están viendo? A Gedeón. ¿Están viendo a Dios? No. Miren cómo fácilmente nosotros colocamos la mirada en las personas y no en el Dios que está con las personas. Cómo fácilmente podemos ayudar a alguien en el servicio al Señor, en el ministerio, si viéramos palpablemente que Dios está por encima de él dirigiéndolo, si viéramos a Dios por encima de él que está coordinando sus pasos, entonces nosotros diríamos, sí, claro, necesita ayuda, claro que le doy, pero como no lo vemos, no percibimos, entonces decimos no cuando tenemos que decir sí. Pero también cuando hay éxito, no vemos que ese éxito ocurre no por esta persona, sino porque Dios respaldó y ayudó a esta persona. ¿Y quién merece la gloria y quién merece el reconocimiento? Es Dios. Entonces, él dijo no. Y es una de las cosas más hermosas que veo en este pasaje, es a Gedeón diciendo, no, Dios va a ser el Señor. Jehová será el que gobierne. Qué lindo que nosotros en la iglesia, los líderes, coordinadores de ministerio, cuando nos digan, qué lindo predicas, qué lindo mensaje, qué bueno esto y qué bueno aquello, digamos, sí, el Señor me ayudó, sí, el Señor es bueno, sí, qué lindo les quedó organizado el local, qué limpieza, qué hermoso les quedó. Sí, el Señor es bueno y nos ayudó y llegamos y pudimos hacerlo, lo pudimos lograr. Qué buen ministerio con los niños, ¿cómo están llegando los niños? Hay otros niños nuevos. Sí, el Señor nos mostró cómo hacerlo y funcionó. Y entonces le estamos dando la gloria a quien lo merece. Él es el Señor el que merece la gloria. Nuestras palabras llenas de sarcasmo, ¿a quién me refiero? Con los de Sucot, ¿se acuerdan? Nuestras palabras llenas de sarcasmo, burla, además de indiferencia o incredulidad, hacen daño a otros, más aún cuando el otro pasa por un momento de mayor tensión. ¿Sí o no? Bueno, si sembramos incredulidad, cosechamos muerte. Dios da victoria a pesar de que algunos del pueblo de Dios no participan en el propósito de Dios. Debemos aprender a ver por encima del servidor al Señor. Cuando el servidor está en la batalla, con amor apoyaremos. Debemos aprender a ver por encima del servidor al Señor. Cuando el servidor tiene éxito en la batalla, al Señor glorificaremos. Amén. Oramos. Señor, gracias por este pasaje que nos has entregado.
Gracias, Señor, por enseñarnos, por ayudarnos. Qué preciosa palabra tuya. Seguramente hay mucho más cosas. Nos quedamos cortos frente a las verdades eternas y profundas del Dios que tenemos. Pero gracias por eso que nos alcanzas, que podemos, Señor, en nuestra humanidad tan limitada, percibir de tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.